Esa obra, esa cosa de Edipo, vaya, él sí que tiene problemas. Todos sabemos que Disney está atravesando una mala racha al momento de subirse este video. 2023 arrojó resultados pésimos y probablemente no veamos un gran cambio en 2024. Esto puede sonar como música celestial para algunos haters, pero ¿saben qué? Yo no me preocuparía. Aún. Aunque la decadencia y caída de todos los imperios es un proceso natural, el estudio del ratón siempre demostró su capacidad de renovación precisamente en sus horas más bajas, y a las pruebas me remito. Cuando Disney quedó financieramente arruinada por culpa de La Bella Durmiente, apostó por un proyecto de menor presupuesto llamado 101 Dálmatas, demostrando que esta casa creativa era mucho más que hadas y princesas y desafiando los patrones artísticos que ellos mismos habían establecido. El resultado, de vuelta al éxito. Caso similar a finales de los 80, el estudio no lograba levantarse tras la muerte de su fundador y cuando ya estaban a punto de cerrar todo y dedicarse únicamente a sus parques temáticos, llegó la Sirenita para evitar que el barco se hundiese. Sí, esa frase es cliché, pero la tenía que usar. Incluso en la década de los 2000, si bien la situación no era tan calamitosa como los casos mencionados, el panorama no pintaba bien con el auge del CGI. Sus producciones 2D ya no eran exitosas, aunque esto no necesariamente culpa del estudio, y sus producciones 3D no terminaban de dar el salto, hasta que encontraron el equilibrio entre su estilo clásico y las nuevas tendencias, inaugurando así su periodo de resurgimiento. Así que sí, hoy por hoy Disney necesita un cambio de engranajes y puede que sea el momento adecuado para probar cosas distintas. George, permiso. Sí, permiso. Creo que te equivocaste de tema. El título del video dice... Yo sé lo que dice, es que... Lo voy a explicar de frente. A lo que quiero llegar es que Disney tiene la mala costumbre de romper el molde solamente cuando las papas queman, y es comprensible hasta cierto punto. Dijo un sabio alguna vez que equipo que gana no se cambia. Pero ¿y si les dijera que hay un caso que contradice esta tendencia? Así es, ese caso tiene nombre y se llama Hércules. Hércules llegó en 1997, nos cuenta la historia del conocido héroe y su carrera por recuperar su lugar en el Olimpo. Consistió en una propuesta que adaptaba la mitología griega al estilo Disney, dos universos que a priori parecen incompatibles. Además de eso, contaba con una identidad visual y un tono muy diferentes a lo que el estudio estaba haciendo en ese momento. Y me parece curioso que, teniendo presente estas características, no se haya hablado tanto de esta película como realmente se lo merece. Es decir, hoy día todos recuerdan con cariño productos como Shrek o Las locuras del emperador porque supusieron una suerte de rebeldía en sus respectivas épocas, pero no exageramos al decir que Hércules, hasta cierto punto, ayudó a preparar la llegada del estilo irreverente. Debe decirse, si bien no cosecharía el éxito comercial esperado, Disney se animó a hacer algo distinto en una época en la que claramente no lo necesitaba. Quizás la gente lo olvidó o nunca se profundizó demasiado en este hecho, pero por suerte para ustedes, el abuelo George está en la casa y les va a contar una bonita historia. Antes de empezar, un saludo y agradecimiento a los miembros del canal, ya que con su apoyo puedo seguir subiendo videos. Si también les gustaría colaborar, las opciones de miembros o de supergracias están disponibles. Todos los miembros reciben un reconocimiento como este en cada video, más información en el botón de abajo. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Ya sé, estoy exagerando y en lo único en lo que esta película se diferencia de las demás es en el estilo artístico, en todo lo demás es igual. Bueno, es cierto que la película se mantiene dentro de la línea del renacimiento Disney, pero para poder apreciar mejor sus similitudes y diferencias tenemos que revisitar el pasado. La segunda era dorada de Disney fue un periodo en el que el estudio dio con la nota para producir largometrajes exitosos, tuvo su puntapié inicial con La Sirenita, se consolidó con La Bella y la Bestia y se extendió por toda la década hasta el estreno de Tarzán en 1999. Si nos fijamos, vamos a encontrar cierta coherencia en la visión que manejaban estos productos, empezando por el hecho de que todas trazaban el carácter fantástico poniendo de marco la exploración de culturas exóticas. Todas te llevaban de paseo a una tierra lejana, siempre bajo el manto de los cuentos de hadas, claro está. Y esto no era algo nuevo en el estudio, pero durante esta etapa adquirió muchísima importancia. La Bella y la Bestia y El Jorobado de Notre Dame son las más típicas en ese sentido, ya que nos transportaban al medioevo europeo. Pero Aladín nos llevaba de paseo por la cultura árabe, El Rey León a la sabana africana, Pocahontas al corazón de las tribus americanas, Mulan a la China imperial y Tarzán de vuelta por África, aunque esta vez en la selva. En ese contexto, desde 1992 rondaba por los pasillos de Disney la idea de adaptar La Odisea. Iniciativa descartada muy pronto debido a que la obra de Homero presentaba muchas dificultades, pero estaba claro el interés en producir una película enfocada en la antigua Grecia. El otro factor determinante es la lucha del inadaptado social. La mayoría de estos personajes se sienten incómodos con la posición que ocupan en sociedad. Puede que simplemente no encajen del todo, como Bella o Pocahontas, puede que tengan aspiraciones demasiado grandes para sus respectivas realidades, como Aladín, Tarzán o Mulan, o incluso son directamente rechazados como Quasimodo o la Bestia. El punto es que este viaje de autosuperación y aceptación era una constante. Fue así que dieron luz verde a un pitch sobre Hércules, nuevamente un inadaptado buscando su lugar en el mundo. Este proyecto recayó en
Ron Clements y John Musker, directores de La Sirenita y Aladdin, quienes ya tenían ganas de hacer algo distinto. Según palabras del propio Musker, ambos cineastas eran fanáticos de los cómics y vieron la oportunidad de hacer una película de superhéroes. Pero, ¿por qué Hércules? Cualquiera con un mínimo conocimiento en mitología griega te va a decir que nos referimos a un conjunto de narraciones y personajes profundamente complejo, de gran influencia en las artes y la cultura, y también con un espíritu muy alejado de lo que actualmente entendemos como apto para todo público. Entonces, ¿qué pretendía Disney ahí? Para poder entender todo lo que viene a continuación, tenemos que profundizar un poquito. Tiene mucho sentido que Disney haya querido contar una historia sobre heroísmo utilizando de base la mitología griega. La propia palabra héroe procede del griego antiguo Heros, y debemos recordar que la faceta del héroe moderno, presente en muchos personajes de la cultura popular actual, fueron moldeados por figuras que salieron de esta tradición. Para sorpresa de absolutamente nadie, la leyenda de Hércules fue y sigue siendo uno de los cuentos más contados de la mitología, y ha sido fuente de material para cineastas y productores durante generaciones. Al margen del tono que proponga cada versión, la figura del héroe de fuerza descomunal cuyo poder solo es superado por su gran corazón es una historia que despierta pasiones en el público. Aunque por supuesto, mucho de esto es una construcción moderna, y ahí podemos hablar de los problemas evidentes que conllevó esta aventura. Hasta ese momento, el único antecedente que Disney tenía adaptando la mitología se encontraba en un segmento de la película animada Fantasía, pero el caso de Hércules requería otro tipo de tratamiento, y claramente varios aspectos de su biografía chocaban bastante con la identidad conservadora del estudio. Convengamos que una adaptación no tiene por qué respetar al pie de la letra la fuente original, la intención por encima de todo, y en este caso, difícilmente las aventuras desvergonzadas de Zeus y sus 200 hijos o escenas sangrientas de tragedia como Hércules asesinando a su primera esposa hayan quedado bien en una película para toda la familia. Si vamos al caso, el nombre verdadero del héroe es Heracles. Hércules es su denominación romana, así que este cambio probablemente respondió a una cuestión de marketing, ya que Hércules ya estaba instalado en el pensamiento colectivo bajo ese nombre. Eso no quiere decir que toda la historia esté trucada, hay situaciones reconocibles que sí corresponden al canon, pero de que se necesitaban cambios, se necesitaban. ¿Qué hicieron entonces los directores? Enfocaron todo desde el prisma de la parodia, y esa fue la primera gran decisión a contracorriente. Si bien ya habían experimentado con la figura del genio en Aladdin, que también tenía una esencia muy similar, en este caso era un personaje. Acá hablamos de la propuesta como un todo, y eso ya representaba un desafío. Verán, aunque sus coetáneos hacían valer su carácter de dibujo animado, permitiéndose momentos exagerados y sumamente cómicos, con muchísimos anacronismos y otras cualidades propias de este medio, siempre existía de base una historia con cierto grado de seriedad, pero la génesis de Hércules es el humor, y cuando digo humor no me refiero necesariamente a hacer reír, me refiero a que toda intención está supeditada a hacer un juego creativo para y con el espectador. Y de ese espíritu se desprenden todas las demás decisiones de la película, por eso considero pertinente empezar hablando por el apartado visual. Hércules recibió un tratamiento mucho más cartoon, tanto en el diseño de los personajes como en los entornos. Esto también marcó una disidencia, ya que Disney había mantenido un estilo más cercano al realismo durante todo este periodo. No olvidemos que la dirección artística se adaptaba al escenario en cuestión. Por dar ejemplos, los diseños de la Bella y la Bestia estaban más pensados a la europea, mientras que en Aladdin jugaban con las proporciones para imitar el estilo árabe. No hay secreto en esto, si la película transcurre en un determinado espacio y lugar, es normal que se busque un arte coherente. Y si Hércules transcurre en Grecia, entonces se debe ver griego, tiene sentido, ¿verdad? Pero en Hércules las proporciones son exageradas e incluso la animación recuerda a clásicos como los Looney Tunes. Si bien la supervisión artística corrió por cuenta de figuras habitué de Disney, para el diseño de personajes se contactó al artista británico Gerald Scarfe, conocido por sus caracterizaciones grotescas de personas públicas de la realeza y la política. Si no saben quién es Scarfe, ¿recuerdan esas animaciones incómodas que aparecían en The Wall? Bueno, él fue el responsable de dichas secuencias. Larga vida Scarfe. ¿Cómo es que un tipo con este currículum llegó a trabajar para Disney? Hay que agradecérselo a los directores porque su propuesta se expandió a todos los rincones de la producción, desde los diseños, los fondos y hasta los efectos. El trato de Scarfe, basando la línea serpenteante en el estudio de jarrones griegos, fue crucial en la apariencia final de la película, y esto ayudó a complementar el enfoque cómico de los realizadores. Andy Gaskill, el supervisor artístico, lo dejó bastante claro. Los diseños de Scarfe nos exigieron de maneras que al principio resultaron difíciles y desafiantes para mucha gente. Al principio miramos sus dibujos y dijimos que eran absurdos. Nunca habíamos visto algo así en una película animada, pero una vez que la animación entró a escena y vi que sus diseños funcionaban, supe que teníamos algo que rompía todas las reglas y era muy especial. Y una vez establecido el espíritu y la dirección artística, podemos empezar a desentrañar esta propuesta. Así que
pónganse los guantes. Como mencioné, el concepto de Hércules es universal y atemporal, por eso fue capaz de adaptarse tantas veces en tantas épocas distintas y en tantos medios. Clemens y Musker entendieron esto y empezaron a jugar con el concepto bajo una mirada más moderna. Aunque se supone que la historia toma lugar en una era muy pretérita, todo está construido en base al motor de pensamiento de esta época. En ese sentido no puedo sino recordar a los Picapiedras que jugaban a entrecruzar conceptos poniendo a sus personajes en situaciones de la era contemporánea. Hércules se nutre de la misma intención introduciendo ideas que son familiares para el espectador. Filoctetes es un coach de boxeador. Hércules es una celebridad. Tebas emula el funcionamiento de una ciudad moderna. La palestra contiene elementos que claramente no se corresponden. Los ciudadanos del Ágora se quejan de la decadencia en un tono muy parecido al de tus tíos y abuelos, y etc. Es más, el lenguaje utilizado es también bastante coloquial, incluso lo es la forma en que los personajes se relacionan entre ellos. Es bastante común, sobre todo en el inglés, el acortar los nombres, así que es gracioso como Hércules pasa a ser Erk, Megara es Meg, Filoctetes es Phil, y así. Son decisiones que responden más al pensamiento de la época en que la película fue producida antes que al mencionado periodo histórico. También es justo mencionar que el carácter actoral aportó lo suyo. Los dos nombres que más resuenan con fuerza en este apartado son Danny DeVito, quien prestó su voz a Filoctetes y cuyo diseño se inspiró en su propia apariencia, otorgándole una personalidad gruñona y hostil, y James Woods, quien prácticamente se roba la película en las escenas en las que aparece Hades, señor del inframundo y antagonista principal de la cinta. Ahora bien, esto es un musical y en los musicales, por norma general, la canción de apertura suele definir el tono de la historia. Lo llamativo es que, una vez más, optaron por un tratamiento diferente a lo que uno esperaría de este estudio, y ahí tenemos mucho para decir. La película inicia con una narración solemne, hasta que las musas interrumpen al narrador, rompen la cuarta pared e inician su coreografía. Y solo con esto ya sabemos lo que podemos esperar. ¿Recuerdan el inicio de Shrek, cuando parece que te van a contar un cuento de hadas como cualquier otro y de un tirón te sacan la melosidad de encima? Es exactamente el mismo principio. Disney te está diciendo que esta no va a ser una narración habitual. Por otro lado, es un detalle interesante que sean las musas quienes tomen la iniciativa. Verán, en la literatura griega antigua era bastante típico invocar a las musas al principio de un poema o narración épica. Incluso en literatura posterior, invocar a las musas era sinónimo de referirse a la fórmula tradicional de aquellos días. No es que Hércules pretenda hacer una película muy intelectual, claro que no, pero esto dice mucho del nivel de conexión que tenía el equipo creativo para con la historia. Nosotros sabemos que las musas son 9, pero en la película solo aparecen 5. Calíope, musa de la elocuencia y la poesía épica. Clio, musa de la historia y la epopeya. Talía, musa de la comedia. Terpsícore, musa del baile. Y Melpómene, musa de la tragedia. Sé que estoy resumiendo en exceso sus cualidades y probablemente esta decisión se haya debido a que poner a las 9 hubiese sido excesivo para la pantalla, pero si uno lo piensa bien, cada uno de estos elementos está presente en el largometraje, aunque sea de forma referencial. Y eso nos lleva al siguiente punto. Las musas están representadas como cariátides. Una cariátide es una figura femenina esculpida con un entablamento sobre su cabeza y por lo general servían de columna o pilastra en un diseño arquitectónico mayor. Seguramente habrán visto algún ejemplo más de una vez, y esto queda en evidencia con un guiño humorístico más adelante. Que hayan representado a las musas como cariátides atendiendo al hecho de que son los pilares de esta historia es una decisión bastante creativa. Pero ni siquiera esa es una decisión tan importante como el estilo de la banda sonora. ¿Recuerdan eso de buscar que la dirección artística se sienta como el tiempo y lugar que se está representando? Bueno, eso también aplica a la musicalización. Solo hay que escuchar la melodía inicial de Aladín para saber que estamos en Arabia. U otro ejemplo es el Jorobado de Notre Dame, cuya canción de apertura combina el motivo musical con cantos gregorianos. Pues bien, al pensar en la antigua Grecia, uno esperaría una banda sonora cargada de liras, buzukis y cualquier otra instrumentalización de esta parte del mundo, ¿no? Pero acá se volvió a romper el molde al optar por una decisión bastante más atrevida. Me guardé el hecho de que las musas son mujeres afro para poder mencionar que esto va de la mano con el pastiche de influencia gospel que se escucha a lo largo de todo el soundtrack. ¿Y qué tiene que ver el gospel con la mitología griega? Históricamente nada, pero este estilo musical sumado a las letras irreverentes aportaba una sensación más dinámica. Según John Musker, el gospel es un tipo de música narrativa que a menudo se asocia con la esperanza, el idealismo y los acontecimientos trascendentales. Puede ser estimulante y este estilo de música parecía entretenido. Así que visto lo visto, la primera canción, The Gospel True, que de hecho se subdivide en 3 partes, nos introduce a esta cosmogonía y a los personajes principales con sus respectivas motivaciones. Explicar mitología griega desde cero tomaría horas, pero acá lo consiguen con una simple canción de 2 minutos y medio. Dios, me tomó 2 páginas solo para explicar esta parte. ¡Auxilio!
Si hay alguna virtud en todo esto es la versatilidad. Si solo explicar la escena de apertura nos toma tanto tiempo, ya se imaginarán la cantidad de detalles que nos faltan por ver. Y seguro también ya notaron que muchos de los elementos introducidos llegan a ser multifuncionales. Esa capacidad de síntesis llega a ser estratégica en varios puntos y por más que muchos puristas lo encontrarán cuestionable, realmente se agradece. Porque adaptar la mitología griega a un público amplio, incluyendo niños, no es una tarea fácil. Lo que sí es fácil es suscribirse al canal. Una vez que las musas finalizan su primera intervención, la cámara se adentra al escenario y a medida que los coros van increciendo junto a los créditos iniciales, nosotros también vamos ascendiendo hasta llegar al Olimpo. Y acá hay otra serie de cosas que comentar. La dirección artística hace un excelente uso del color, sobre todo del contraste. Si bien hay momentos que son explosivos, como las canciones de las musas, también hay una construcción casi simbólica a partir de la paleta. El Olimpo me sirve para explicar la teoría del color. Básicamente predominan tres colores: el dorado, el azul profundo y el púrpura. El dorado representaría la naturaleza divina de los dioses y el púrpura es un color asociado históricamente a la realeza. Y el azul, porque el cielo es azul. Pero lo interesante está en que si tomamos un círculo cromático, veremos que tanto la gama de los azules como el púrpura son análogos entre sí, y en contraposición ambos se complementan con el amarillo. Me consta que algunos de ustedes son ilustradores o artistas gráficos, así que quizás ya lo sepan, pero para el resto, análogos significa que están uno al lado del otro y sirven para generar armonía, mientras que complementarios son los colores que se encuentran en el lado opuesto del círculo cromático y su combinación se utiliza para generar contrastes. Y en este caso resulta interesante esta elección no solo a nivel simbólico como ya explicamos, sino también a nivel técnico, porque las luces y sombras se construyen a partir de tonos y matices entre estos colores. Bien, hasta ahora tenemos dos tratamientos distintos. El primero, que se utiliza para las canciones de las musas, exige mucho colorido y mucho movimiento. Es un trato casi escandaloso como un videoclip ochentero. En cambio, durante el desarrollo de la acción se prefirieron fondos con menos brillo para no eclipsar a los personajes. Al ser una propuesta tan variada en términos de entornos y emoción, los realizadores buscaron en todo momento transmitir esas emociones a través del color. Un claro ejemplo es la filosofía de contrastes. En el Olimpo imperan los colores alegres y vivos, muchos rosas y violetas para señalar entusiasmo y buenas vibras. En contrapartida, en el inframundo predomina el gris acompañado de colores mucho más opacos, lo que tiene sentido ya que debe ser un lugar tenebroso que no querrías visitar. Esa misma aplicación se aprecia en los dioses. Todos son coloridos, brillantes y con un resplandor divino, mientras que Hades es el único que está construido con tonos apagados. Desentona solamente su cabello, un azul brillante, y el amarillo de sus ojos con una línea roja, colores agresivos para representar sus malas intenciones. Esto lo vemos también en Pena y Pánico, que en la mitología griega serían Fobos y Deimos. Básicamente son de color rojo y verde, colores complementarios entre sí como dicta el círculo, lo que va de la mano con la dinámica de comedia de estos dos, pero al mismo tiempo son de una temperatura mucho más fría, en coherencia a que son aliados de Hades. Otro ejemplo es Filoctetes, que está personificado como un sátiro. En su diseño impera el rojo en diferentes tonalidades. Recordemos que el rojo se asocia con las emociones fuertes como la ira o la lujuria, cualidades que están presentes en la idiosincrasia de este personaje. De hecho, si revisan esta película cuadro a cuadro con un círculo cromático a mano, van a apreciar mejor toda su dimensión compositiva en términos de color. Solo en las canciones de las musas hay un montón de ejemplos excelentes sobre el manejo del contraste para ayudar al espectador a distinguir mejor los elementos en secuencias que pasan muy rápido. Podríamos llenar un video entero con este tema, pero tenemos que avanzar. Creo que se entiende que cuanta más variedad exista en una película, más difícil es hacer que todos sus elementos funcionen como un todo. Ahí es donde entran otros factores a dar cohesión a este universo. En términos de innovación, el CGI ayudó a complementar la animación 2D. Si bien Disney ya había experimentado progresivamente con el CGI desde la famosa escena del baile en La Bella y la Bestia, Hércules probablemente fue la película hasta ese momento que más ventaja le sacó a este recurso. Hay escenarios generados a computadora que se integran muy bien con los fondos pintados a mano. Tanto el resplandor de los dioses como la llama del cabello de Hades, la estela de Hermes o incluso los torbellinos de elementos que rodean a los titanes, todo esto se agregó de forma posterior a la animación. Pero no todo responde a intenciones artísticas, sino también prácticas. Un ejemplo es la escena de la batalla contra la Hidra. Como seguro sabrán, la Hidra es una criatura que cuando le cortas una cabeza le nacen otras. Representar esta pelea solo con animación 2D, con la complejidad que requería, hubiese sido un trabajo excesivamente laborioso, pero la animación en CGI facilitó un montón esta tarea y esta fusión de arte digital y tradicional terminó siendo impactante, sin mencionar que envejeció bastante bien. Y por supuesto, si hablamos de CGI tenemos que hablar de otro factor que no le es ajeno: la iluminación.
Resulta un poco extraño hablar de iluminación en una película 2D, pero en este caso, y aunque pase desapercibida, la luz tiene mucho peso a la hora de acompañar las intenciones dramáticas. Solo para que se hagan una idea de la importancia de la iluminación. Klaus fue una película que se esmeró en este apartado y el resultado salta a la vista. A día de hoy hay gente que sigue pensando que esta es una película 3D cuando en realidad es animación 2D. Lo que le dio esa calidad a la imagen fue el meticuloso trabajo de darle hasta 8 capas de iluminación distintas a los personajes y a los fondos. Y eso fue lo que permitió fusionar también algunas escenas en 3D con personajes en 2D. Básicamente la luz tiene un peso importantísimo en la verosimilitud de nuestras imágenes. Pero bueno, Hércules vino mucho antes que Klaus y tuvo que enfrentar el mismo problema con tecnología menos sofisticada. Así que volvemos a la discusión. ¿Qué tipo de luz usamos en una película que cambia constantemente de intención y que encima tiene que dar cohesión a imágenes 2D junto a imágenes generadas por ordenador? La respuesta quizás les sorprenda, pero se optó por una iluminación teatral. ¿Qué significa esto? Si alguna vez se fijaron en cómo trabaja la iluminación escénica, se habrán dado cuenta que la misma puede cambiar de tono, dirección, temperatura o intensidad dependiendo de cómo se desarrolle la obra. Esa misma filosofía se aplicó en Hércules para poder transformar la iluminación dependiendo del contexto. Además, esta solución resultó hasta ingeniosa, ya que la cinta se presenta a sí misma como una obra de teatro donde las musas interactúan constantemente con el público. Hay escenas que requieren luces directas para hacer énfasis, iluminaciones indirectas para crear situaciones relajantes y con pocas sombras duras, iluminaciones mixtas para hacer funcional a ciertos escenarios que así lo requieren y muchos casos más que no me da el tiempo para detallar. Pero tengan presente esto, por regla general, salvo momentos muy específicos, la luz casi siempre viene de arriba, como si su fuente fuese un reflector fuera de cámara, y esto ayuda a dar dimensionalidad a los personajes y al entorno. La ventaja con este tipo de tratamiento es que la temperatura se ajusta a la paleta de colores y la dirección está en función a lo que la escena quiere transmitir. Esto incluso permite hacer juegos de luces para enfatizar el paso de un plano a otro. Otro ejemplo excelente ocurre cuando Hércules vence a la Hidra y se lleva por fin la ovación del público. En ese mismo instante tenemos un cambio de luces donde el héroe pasa de las penumbras a la claridad en carácter simbólico. Desde luego sabemos que se trata de la luz del sol que convenientemente apareció en ese mismo momento para marcar el amanecer de una nueva era para el personaje. Pero esto es así porque los directores decidieron acentuar la consagración del héroe con este recurso. Resulta irónico que una película que se proponía ser poco seria haya requerido tanta atención en su apartado artístico, pero también tenemos que hablar de su sentido del humor. A día de hoy sigo leyendo La Eneida, una lectura un poco difícil porque requiere muchos conocimientos en mitología por parte del lector. Hércules ni por asomo llega a ser así de compleja, una persona que tiene cero conocimientos en mitología griega la puede ver y la puede disfrutar. Pero sí debemos decir que hay un montón de chistes, referencias y hasta detalles que se aprecian mejor si uno tiene una cultura general sobre el tema. Recordarán que dije que Disney tuvo que suavizar muchas cosas para poder hacer una película apta para todo público, pero aquello no quita que pueda tener un humor inteligente al referenciar todo eso que no se puede decir directamente. Creo que Filoctetes haciendo de Johnny Bravo es uno de los mejores ejemplos. Solo basta mirar la reunión en el Olimpo para darnos cuenta. Cada personaje está diseñado para ser fácilmente reconocible. Por ejemplo, este borrachín sería Dionisio, el escamoso con tridente claramente es Aquaman, la chica del búho es Atena, imagino que estos dos son Apolo y Ares y así sucesivamente. Incluso podemos ver a Caronte y Cerbero en el inframundo, y siguiendo esta misma lógica también tenemos guiños humorísticos. Está Narciso siendo Narciso, aparece un Cupido cuando Mex se enamora, Hércules crea la Venus de Milo por accidente, son solo algunos ejemplos de los muchos que podemos encontrar. Pues bien, todos en el Olimpo están felices por el nacimiento de Hércules, hijo de Hera y Zeus, quienes son una feliz pareja. Pero Hades pretende hacer un golpe de estado para hacerse con el poder, de modo que necesita deshacerse de Hércules para que no lo estorbe cuando sea adulto. O al menos eso es lo que les dicen las Moiras, quienes también cumplen una función de oráculo. Las Moiras eran 3 hermanas llamadas Cloto, Láquesis y Atropos. Eran las encargadas de manipular el metafórico hilo de la vida de cada mortal, estableciendo su nacimiento, vida y posterior muerte que terminaba con un tijerazo. Y esto también está muy bien representado en la película. De esa forma cumplen su función de conocer el destino, y su aparición también sirve para introducirnos a este concepto, ya que va a tener peso dramático en la resolución final del conflicto. A partir de acá, Hades ordena convertir a Hércules en mortal para poder matarlo. Pena y Pánico lo secuestran del Olimpo, pero fracasan en su misión, y cuando intentan asesinar a Hércules convertidos en serpientes, es una referencia al canon del mito. Así que Hércules crece en la tierra con sus padres adoptivos sin saber que es hijo de Zeus, y eventualmente queda en evidencia el factor de inadaptado social que mencioné antes. Entonces expresa su lado sentimental con la canción Go the Distance, cuyo motivo se convierte en un himno para la película, ya que carga con el espíritu de luchar hasta el final que es propio de los héroes. Obviamente
Obviamente, y seguro estaban esperando esto, el desarrollo de nuestro prota sigue la estructura clásica del viaje del héroe, faltaría más. Pero ahora no voy a explicar eso porque ya lo hice en el video de Rango y creo que ustedes mismos pueden identificar dichos pasos en esta historia. Lo que sí, idas y vueltas, Hércules tiene su primera anagnórisis y para volver al Olimpo debe convertirse en un héroe. Su padre le da los conocimientos y a Pegaso para que acuda a Filoctetes, ya que este es el encargado de entrenar a los héroes en esta versión. Y bueno, Phil es un personaje con su propio arco, ya que sufre por culpa de las decepciones. Básicamente, todos los héroes conocidos le fallaron. Es un amargado dando su último esfuerzo para cumplir su sueño de entrenar al héroe más grande de todos los tiempos. Tanto así que espera que los dioses hagan una constelación en su nombre, lo cual es otro guiño humorístico a la cultura griega, ya que fue cuna de grandes astrónomos como Claudio Ptolomeo. Pues bien, la canción de Filoctetes, One Last Hope, es un vodevil que va de la mano con el carácter socarrón de su personalidad. Durante esta secuencia vemos a Hércules entrenar y convertirse en una figura musculosa. Por fin nuestro protagonista está listo para ser un héroe, así que va a hacerse de renombre a la ciudad de Tebas. Otra cosa que esta película reinventa en el estilo Disney es su forma de tratar el mensaje, y para entender esto tenemos que volver a mirar el pasado. Un tema recurrente en el Disney de esta época es la pregunta: ¿qué es lo real? En Aladdin, el valor de una persona se mide por lo que posee o por lo que es. En Pocahontas, los aborígenes son realmente bárbaros o simplemente seres con otra forma de concebir la vida. En El Jorobado, ¿qué es realmente un monstruo? ¿Un hombre feo y deforme pero de buen corazón o un hombre normal que comete crímenes horribles? Bien, Hércules respeta esta línea en ese sentido, pero lo hace a su manera. ¿Qué es un héroe verdadero? La propia película lanza la interrogante desde el principio. ¿Un héroe es alguien que combate monstruos, alguien que salva damiselas en peligro, o es algo más? Disney nunca ha sido demasiado reflexivo con sus mensajes, pero como mencioné, hasta cierto punto había un grado de seriedad. En Hércules deciden hacer algo distinto, por eso ejemplifican la carrera del héroe como la historia de una celebridad. Desde la batalla contra la Hidra, que es una especie de debut para nuestro personaje, las musas reaparecen para interpretar mi canción favorita de la película. Zero to Heroes, una secuencia que cuenta con humor, el ascenso meteórico de Hércules. Es una canción de ritmo rápido y cortes ingeniosos donde más que nunca vemos ese espíritu juguetón del que vengo hablando desde el principio de este video. La canción no solo hace referencia a los 12 trabajos del canon del héroe, sino que ofrece algunos comentarios picarescos sobre cómo convertirse instantáneamente en una celebridad. Vemos un montón de situaciones que claramente evocan esta idea: las ganancias siderales, la fanaticada y su comportamiento obsesivo, las publicidades de productos, la producción en masa de mercancía, el culto a la personalidad y etc. En ese sentido se establece un diálogo interesante para el espectador, porque ¿quién no ha estado frente a un rockstar, algún actor, algún influencer o figura mediática relevante y no ha dicho que ese fulano es su héroe? Todos necesitamos héroes de alguna manera, es parte de la naturaleza humana, pero en términos de humanidad, ¿cuántos de los que idolatramos todos los días harían algo realmente noble por nosotros? Por eso la frustración de Hércules se siente tan real cuando descubre que todo su esfuerzo no basta para recuperar su lugar en el Olimpo. No olvidemos que la motivación principal por la cual está haciendo todo esto es que es un inadaptado buscando su lugar en el mundo. La frustración se deja sentir cuando Zeus le dice que se convirtió en un héroe en términos de admiración, pero todavía le falta para ser un héroe verdadero, y creo que es ese mismo perfil psicológico lo que hace que la relación con Meg se sienta tan orgánica. Y ahora toca un paréntesis. Megara es un personaje que se merece un capítulo aparte, porque en varios aspectos es una figura disonante en el universo Disney. Aunque en esa época el estudio del ratón ya estaba proponiendo personajes femeninos más autónomos, dándoles mayor participación junto a sus pares masculinos, seguía siendo muy conservador. Pero el caso de Meg es particular. Megara no es una princesa ni una damisela en apuros. Es cierto que cumple el papel de interés romántico del héroe, pero en un principio es un personaje que se mueve por sus propios intereses. Es astuta y pícara y su diseño de mujer atractiva se nutre de la sombra de la femme fatale. Incluso sus movimientos la delatan. Para transmitir sus cualidades, sus posturas están construidas tomando de base el contraposto. El contraposto fue inventado por los escultores griegos y tiene que ver con la oposición armónica de las distintas partes del cuerpo de la figura humana, dotando de movimiento a la figura y rompiendo la ley de la frontalidad. La forma más común de contraposto implica posicionar todo el peso en una sola pierna, y esto genera cierta ruptura en la rigidez de la postura, aunque la misma permanece equilibrada. Y eso mismo lo vemos en Megara. Su cuerpo, cabeza y extremidades responden a este mismo principio. Esta decisión en base al contraposto es genial porque no solo cumple con el principio de dibujo sólido de la animación, sino que también aporta el carácter sexy del personaje y además acompaña de maravilla el estilo de dibujo propuesto por Gerald Scarfe.
Pero lo que no dije todavía es que Megara es una esclava al servicio de Hades que aspira a recuperar su libertad. Por eso no es un personaje noble. Aunque no tenga intención de causar daño per se, su situación la obliga a hacer cosas reprochables, e incluso entregar al propio Hércules si eso significa recuperar su autonomía. Eso sin mencionar que también carga con una herida amorosa que es justamente la causa de sus males, y justamente por ahí va su arco de personaje. Enamorarse de Hércules la pone en un dilema moral que queda retratado con la canción I Won't Say. De esa forma, si bien Hércules ayuda a Megara a sanar sus heridas, también ella se convierte en el detonante para que él pueda volverse un héroe e incluso le presta su ayuda durante la secuencia de Armagedón. Al final, la película que te hablaba de poner a una figura masculina a rescatar damiselas terminó dándonos una de las relaciones más recíprocas y equilibradas que recuerda la filmografía Disney. Y esto también marcó un desapego y es algo que quiero enfatizar, porque evidentemente el punto de historias como Bella y Bestia, Aladdin y Jasmine, Ariel y Eric, Pocahontas y John Smith o Jenny y Tarzán es que el amor se antepone a todas las barreras, lo cual está bien porque al final de cuentas son fantasías con sus respectivos contextos, pero este enfoque romantizado, muchas veces rayando un poco el absurdo, siempre yacían en planos muy distantes para los espectadores. La relación entre Hércules y Megara, en cambio, se siente mucho más humana y realista, precisamente por plantear dilemas más anclados a tierra. En fin, a partir de acá ya solo tengo algunos apuntes. Hades, pensando que ya tiene el camino despejado, libera a los titanes y empieza su asalto al Olimpo, pero sus planes son frustrados por Hércules, tal cual habían anticipado las Moiras. Y volvemos al color. La secuencia comienza con un cielo verde con tonos rojos, casi enfermizo y anunciando caos, pero a medida que la acción se intensifica, la atmósfera adquiere violetas y rojos profundos, y luego el color vuelve a desaparecer para acompañar la desesperación en la carrera final del protagonista. Me gusta pensar que el guión hace un buen trabajo a la hora de introducir todo los conceptos que vimos a lo largo de la historia, porque para este punto todos esos conceptos empiezan a confluir y a encaminarse dramáticamente hacia el momento final. Si hay algo que siempre me llamó la atención de esta película es la forma en la que trata a la muerte. Si bien Disney casi siempre condena a sus villanos a morir y si bien la propia película desarrolla este concepto de forma jocosa, la muerte de Megara marca un punto de inflexión en el tono y establece el acorde final en la transformación de Hércules. Si durante todo el descenso desde el Olimpo hasta la Tierra nos torturan con las tijeras de las Moiras tomándose su tiempo en acabar con la vida de Meg, ese mismo recurso se vuelve a utilizar cuando Hércules se sacrifica para salvarla del inframundo, generando mucha tensión, porque si ya murió alguien importante, ¿qué impide que muera el protagonista? Pero como es una película de Disney, obviamente las cosas tienen que terminar bien, así que Hades es derrotado, Hércules rescata a Megara, se revela la verdadera esencia de un héroe verdadero, Hércules es admitido de vuelta en el Olimpo y el crecimiento del héroe queda plasmado en su anagnórisis final, al reconocer que ya no quiere ser un dios, solo quiere volver a la Tierra a vivir con Meg porque él también sanó sus heridas y ya no es un inadaptado. Y todo termina con una canción. Acá tenemos otro ejemplo de disidencia. Era poco común que una película de Disney introdujese un tema musical nuevo en el final. Normalmente lo que hacían era reinterpretar un motivo que ya había sonado previamente, pero la tradición del gospel exige una respuesta final alegre a modo de celebración, y eso fue exactamente lo que hicieron. Ustedes recordarán este tema como Nació un campeón, pero la versión original se titula A Star is Born, es decir, una estrella ha nacido, y esto termina siendo un juego de palabras porque recordemos que la película trata precisamente de eso, de Hércules escalando hasta convertirse en una estrella en términos de celebridad, pero nosotros ya sabemos que por estrella se refieren a algo mucho más grande, y eso se acompaña visualmente cuando vemos el sueño de Phil consumado en el cielo. Así que esta última canción sirve de catarsis y la película finaliza con las musas bailando alrededor de un jarrón pintado y dando testimonio del estatus heroico del protagonista. Merezco un super gracias. Casi 30 años han pasado, 906 artistas y técnicos, 1601 fondos pintados a mano y 108 animadores tan solo para los efectos visuales. Si algo es destacable en Hércules es el trabajo inmenso que conllevó su realización. En términos de creatividad, probablemente Ron Clements y John Musker alcanzaron la madurez con esta propuesta. Lastimosamente, como suele ocurrir con los productos que se alejan de lo exigido por el público, Hércules no cosechó el éxito financiero esperado, llegando a sumar tan solo $252 millones, muy por debajo de películas posteriores como Mulan y Tarzán. Su carácter paródico le otorga licencias que sus pares no podrían ejecutar al mismo nivel. No hay que verla como una adaptación fiel, sino como un juego creativo que se toma la libertad de exigirle un poco más al espectador para hacer de todo esto mucho más divertido.
Había escuchado que Hércules se siente como una película mucho menos estresada en términos de atención al detalle, precisamente por sentirse menos pretenciosa que sus pares, pero tengo que discrepar y creo que todo lo visto en el video es argumento de sobra. Hacer una parodia implica conocer a profundidad aquello que estamos parodiando para poder jugar con sus elementos, y eso es lo que le permite a esta película integrar sus temas al estilo Disney de manera tan orgánica. Se alejó casi por completo de lo que el estudio estaba haciendo en una época en que no necesitaban ser tan experimentales, y si bien me pueden argumentar que El Jorobado de Notre Dame tuvo ganancias incluso menores, la producción arrancó oficialmente en 1995 y la idea rondaba desde antes, así que no había forma de hacer futurología. A día de hoy, cuando se habla del renacimiento Disney, Hércules no es una película que resuene demasiado, pero a largo plazo su aporte probablemente haya sido mucho más grande que el de cualquier otra película de este periodo. Todas estas y más son virtudes de una película única que a día de hoy no miramos con la atención que se merece, así que si vivieron bajo una piedra todos estos años y no la han visto, ya va siendo hora. Y si ya llevan un buen tiempo sin revisitarla, les invito a volver a echarle un vistazo, que después de todo lo que vimos hoy, seguro vuelven a encontrar alguna que otra cosita que les llame la atención. En tiempos de criticar todo lo que Disney hace, creo que es justo recordar que el estudio puede hacer grandes cosas si realmente se lo propone. Hércules representó un hito importante, por más de que en su época quizás no se sintió de esta manera. Su forma de contar la historia, sus personajes, su tratamiento artístico, incluso los cuestionamientos que plantea, todo dio por resultado una de las mejores reversiones que se han hecho jamás, y creo que deberíamos estar más agradecidos por eso. Y bueno, si ustedes están agradecidos con este video, ya saben qué hacer. Un comentario, un me gusta y un compartido me ayudan a llegar a más gente. Si no quieren perderse las novedades del canal, me pueden seguir en mis redes sociales y en el canal de difusión de WhatsApp. Los links, como siempre, ahí abajo. Creo que este fue uno de los videos más ambiciosos que encaré hasta ahora, pero sepan que me retiro a pensar en la siguiente idea, así que espero que nos reencontremos pronto si todo marcha bien. Hasta entonces, muchas gracias por su apoyo, un fuerte abrazo, los quiero mucho y que estén bien.